brutalmente, no cambió, perdón, se modificó brutalmente, a pesar de que cambió desde fines de los 50, pero cambió con una clasificación relativamente nueva, que creo que salió en el 2012 o en el 2014, no recuerdo. Ahorita ando con 2 miligramos de clonazepam en el cerebro. Eso no significa que estoy hablando pendejadas, por si acaso. Nada más hablo pendejadas. Bueno, sí hablo pendejadas, pero por otra cosa. En 1900, haciendo un poquito de historia, el primer fulano que definió, por decirlo así, el concepto nuevo de sinapsis fue un fulano apellido Gray, que en 1959, o creo que antes, en el 55, en el 59 más bien se hizo otra cosa, se comenzó a dividir la sinapsis en 2 tipos de sinapsis. Este concepto sí se mantiene, el de las químicas y el de las eléctricas. Estas sinapsis químicas son unidireccionales, o sea, siempre van del terminal presináptico al terminal postsináptico, pero el terminal postsináptico de ese terminal presináptico será el presináptico para el siguiente postsináptico. Sí me hago entender. O sea, si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neuronas, la una será el terminal presináptico, la 2 será el terminal postsináptico, pero la 2 será el presináptico del 3, que es el postsináptico, y así sustantiva y sucesivamente por sécula seculorum hasta el final de los tiempos. En cambio, las eléctricas son bidireccionales, y al ser bidireccionales permiten una mayor, se puede decir que mayor, por no decir casi única y muy propia función entre sí mismo y el siguiente, entre el siguiente y sí mismo. No sé si me hago entender. O sea, entre pre y post, el post se lo pasa al pre, el pre se lo pasa al post, el post se lo pasa al pre, y ya parece que estoy cantando. No sé si me hago entender. Por lo tanto, mantiene, si es que cabe el término, como que un círculo vicioso entre el pre y el post se lo pasa al pre se lo pasa al post, y no grabes esa vaina. Parece que estoy cantando, ¿ya? En cambio, en la sinapsis química es una sinapsis más funcionalmente dinámica, pero la sinapsis eléctrica es funcionalmente más estática. Ese concepto del libro es errado, no estoy diciendo que esté mal, por si acaso, sino porque los libros que se usan, y aún como texto en la actualidad, siguen siendo los libros gordos de Petete y hablan pendejadas y media, no lo sé por qué. El concepto de sinapsis eléctrica, empiezo por las primeras, que supuestamente son las menos comunes, pero resulta que son quizás no las más comunes, las más frecuentes, pero sí las más funcionalmente importantes, siendo funcionalmente estáticas. Estas de aquí tienen, por decirlo así, la necesidad absoluta de que haya entre una neurona, la pre, y la otra neurona, la postsináptica, una unión casi sexualmente íntima, en el sentido de una cercanía absoluta, casi, por no decir ausencia absoluta, ¿de qué cosa? De una hendidura intersináptica, porque prácticamente no la tienen. Las sinapsis químicas sí tienen por necesidad una hendidura intersináptica. ¿Y por qué tienen las químicas, o sea, no estas, sino las que vamos a ver después, una hendidura intersináptica o sináptica? Porque la hendidura tiene que ser lo más amplia posible para permitir que sobre esa hendidura actúen enzimas si es que hay necesidad de destruir al neurotransmisor que salió. Obviamente casi no es normal que haya necesidad absoluta de que el neurotransmisor que sale a la hendidura sináptica sea o deba ser destruido. No sé si me hice entender. No. Por ejemplo, para ustedes activar un músculo, ustedes necesitan que el calcio presinápticamente acumule acetilcolina presinápticamente, o sea, en el terminal presináptico, en la neurona presináptica, que es la que tiene el calcio, que se difunde, hace que se peguen
los sobrecitos, digo yo, en los libros dicen los cuantos o los pools de acetilcolina, para que por exocitosis ese calcio permita que la acetilcolina salga del presináptico a la hendidura, para de la hendidura irse a los receptores que están en la terminal posináptica, ¿ya? Pero lo que salió a la hendidura, que es ¿qué cosa? La acetilcolina debe ser también, entre comillas, normalmente agredida o metabolizada ¿por quién? Por una enzima que la destruye. Hay ciertas enfermedades en las que se debe por necesidad permitir que no la destruya, como ya vamos a ver un rato, o después de un rato, la miastenia gravis, que es una enfermedad invalidante, brutal, pero por mala predisposición de los terminales posinápticos en receptar la acetilcolina desde el presináptico. No sé si me hice entender. Después les explico un poco. Entonces, entre la neurona 1 y la 2, que forma parte de la sinapsis eléctrica, no debe haber, aquí dibujé un horrendo hueco, pero no debe haber. Lo voy a dibujar mejor para que no digan que lo hice mal. O sea, el hueco es ínfimo, por lo tanto no hay qué cosa, hendidura. Por lo tanto debe haber un 100% de íntima, estrecha, casi sexual oposición entre la membrana plasmática de la una con la adyacente de la otra, ¿sí? A ese concepto, creo que ustedes lo ven en biología, se llama gap junctions. Creo que sí lo ven, ¿o no? Eso es gap junctions. ¿Ah? Los gap junctions. Ese es el concepto básico de un gap junction. Y lo que pasa es que entre ellos se crean canales de entrada y salida, de entrada para el uno y salida para el otro, y de entrada para el otro y salida para el uno, para que esto fluya. Lo del pre al post, y lo del post al pre, y bla 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 bla. No sé si me hago entender. Por lo tanto es bidireccional entre el pre y el post y el pre, y así corre y va de nuevo. Por lo tanto es una sinapsis funcionalmente estática en sí misma. No permite que la una se conecte con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4, la 4 con la 5 y así sucesivamente hasta el final de los tiempos, que probablemente nunca llega si sigue Alianza País en el poder. ¿Ya? Le haría esta pereza bajar a Jesucristo si es que existe. O sea, sí existe por si acaso, pero no creo que regrese nunca. El ejemplo o los ejemplos de este tipo de sinapsis son los siguientes, para que vean lo amplios que son. Toda la corteza cerebral utiliza sinapsis eléctricas. Toda. La corteza cerebral es horrorosamente amplia. El hipocampo. El hipocampo es una estructura muy noble en las regiones temporomesiales o temporomediales. Está como que enclavada o introducida en un elemento que se llama uncus, que ya lo he mencionado, o el gancho del hipocampo, donde hay una circunvolución que se llama parihipocámpica, y dentro de la circunvolución parihipocámpica hay un elemento muy pequeño, pero súper importante, que se llama hipocampo, y que es el que mantiene básicamente la memoria, pero más que la memoria reciente, para transformarla en memoria de mediano y largo plazo, ¿sí? Por lo tanto, todas las lesiones de memoria tienen que ver originalmente con lesiones del hipocampo, más otras estructuras, pero en particular con el hipocampo. En otros sitios donde suele haber es en el tálamo. El tálamo es una minucia de 2-3 milímetros, pero es recontra importante para cualquier función de la corteza, porque es como yo suelo decir, el tálamo es una seroscopia, es una copia, es un calcado absoluto, pero en 2 milímetros de todo lo que es la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque todo lo que le llega al tálamo, el tálamo se lo difunde a la corteza, y todo lo que sale de la corteza y que no llega, y que llega a todos lados, pero hay ciertas estructuras de la corteza que solamente se conectan con el tálamo. Por lo tanto, el tálamo es un calcado, una seroscopia brutal de la corteza cerebral. Otra estructura es el locus se escribe así, coeruleus,
Pueruleus. En otros textos lo encuentran como ceruleus, o sea, le quitan la O. Locus coeruleus o locus ceruleus. Este señor de aquí es el mayor productor en el sistema nervioso central de noradrenalina. Y otra estructura en la que tiene mucho que ver es en el núcleo olivar inferior que está en el bulbo raquídeo. Estas 5 estructuras de aquí, y por lo tanto todas las sinapsis eléctricas de cada una de estas 5 son recontra importantes en el 100% de la parte más importante de la primera mitad del sueño nocturno, que es el sueño no REM. En forma rápida, para no dispersarnos de la clase. Existen 2 mitades del sueño, una primera mitad y una segunda mitad. La primera mitad suele durar, qué sé yo, 3 horas y media. En mi caso no he dormido ni 2 horas por día. Y en el segundo ejemplo, la segunda mitad son las 3 horas y media. O sea, en total son 7 horas. En la primera mitad del sueño, el sueño se afianza. Afianzar el sueño significa que le permite a una persona descansar. Por lo tanto, el sueño de afianzamiento para descansar y amanecer mejor al día siguiente tiene que ser logrado en forma idónea y adecuada en la primera mitad del sueño. Por lo tanto, estas neuronas participan más en el sueño no REM y no en el sueño REM, o sea, no. En la segunda mitad del sueño hay más sueño REM. Comienza a cambiar el ciclo, eso ya lo veremos después. Y comienza a disminuir el sueño no REM. Pero miren, aunque no es exacto lo que voy a poner, pero para que me entiendan, en la primera mitad del sueño, el sueño no REM es el 75 al 80% del sueño de esa primera mitad. En cambio, el REM es entre el 20 y el 25%. Pero en la segunda mitad, ese REM pasa a ser, no es exacto, sino para que me entiendan, entre el 75 al 80%, pero de esa parte del sueño, la segunda. En cambio, el no REM pasa a disminuir al 20 o al 25%. Entonces, obviamente, hay que asumir que todas estas, las sinapsis eléctricas, funcionarán en la primera mitad del sueño, en el 75 o 80 de ese no REM, y en el 20 o 25 del no REM, pero en la segunda mitad del sueño. Así que miren lo horrorosamente importante que son las sinapsis eléctricas, ¿sí? Entre comillas, cuasi despreciadas en los textos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Es más, incluso cuando hay patologías, y en particular las patologías más hijas de su madre que tiene el sistema nervioso, como por ejemplo los eventos vasculares cerebrales, o sea, la isquemia cerebral, los traumas de cráneo, los tumores cerebrales, las neoplasias, la enfermedad de Alzheimer, o sea, la demencia cortical más común, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad degenerativa del movimiento más frecuente, esas 5 en particular tienen predilección por dañar, ¿qué cosa? Las sinapsis de tipo eléctricas. Así que con eso sacan, a consideración, ¿qué cosa? Que si me caga todas las sinapsis eléctricas, obviamente en cada uno de esos 5 ejemplos, ¿cuál será, aparte de la clínica propia de cada uno, qué tendrán en común esas 5 patologías? Y un daño del sueño en su etapa no REM. Lindos. Okay. En cambio, las sinapsis químicas son las que más se usan, pero en el sentido funcional dinámico. O sea, las utilizo para todo. Estas de acá son como que más para dormir. Pero obviamente la actividad de sueño es fantástica. Es necesaria, full necesaria. Las sinapsis químicas se dividen según el terminal presináptico
Según el terminal postsináptico, esta clasificación es relativamente nueva, y según el origen de la fibra, o de dónde sale el elemento a provocar la sinapsis, según el terminal presináptico, según el terminal postsináptico y según el terminal de origen. Existe una cuarta clasificación que la clasifica según la forma de la hendidura sináptica, pero entre comillas es muy anátomo-patológico, no lo van a entender ahorita, y hay mucha cuestión de bioquímica, citoquímica e inmunogenética. Esto tiene que ver más con anatomía pura. Con relación al terminal presináptico, en 1959, un fulano, en este caso el que más estudió esta tontería, apellido Gray, el tipo las dividió en dos grandes grupos: sinapsis tipo 1 y sinapsis tipo 2. A partir de ahorita, todas las sinapsis tipo 1 van a ser excitatorias y todas las sinapsis tipo 2 van a ser inhibitorias. Por definición, todas las sinapsis inhibitorias utilizan neurotransmisores, todas las sinapsis tipo 1, al ser excitatorias, necesitan un neurotransmisor excitatorio. Y el neurotransmisor excitatorio, por definición, son dos. En particular, el glutamato y menos el aspartato. Existe otro que más bien funciona como un neuromodulador y que se llama sustancia P, que yo no diría que es excitatorio, sino más bien modula la intensidad horrorosa del dolor, en particular el dolor pésimamente localizado. Por lo tanto, yo no lo suelo colocar como un neurotransmisor excitatorio. Entonces, repito, el neurotransmisor excitatorio, por definición, de las sinapsis excitatorias, por definición, son el glutamato y en menor cantidad el aspartato. La sustancia P quizás sí, pero yo no la suelo considerar. Yo. En cambio, las inhibitorias son 100% inhibitorias y siempre utilizan GABA o ácido gamma, lo escribo, ácido gamma, no es gamma de gamma de black, gamma amino butírico o GABA, ácido gamma amino butírico. Luego vino otro fulano en el 68, apellido Colonier, y él las dividió en dos grupos, pero utilizó la secuencia original de Gray. Él dijo que existían las tipo 1, sí, pero le dio su nombre porque las estudió mucho mejor, iba a decir, mucho mejor, y se dio cuenta que eran sinapsis asimétricas. Y le paró bola al término de las tipo 2, que eran las simétricas. Obviamente, las asimétricas serían ¿qué cosa? Las excitatorias, o sea, glutamatérgicas, y las tipo 2 serían simétricas o GABAérgicas, ¿sí? Los únicos ejemplos que no cumplían el axioma, en particular de estas dos, o sea, de las simétricas, estas tipo 2, él se dio cuenta que las ubicaba en la médula espinal, en los ganglios basales, en la sustancia nigra y en los folículos
superiores e inferiores. Recuerden que los folículos superiores es la otra forma de decir a los tubérculos cuadrigémenos superiores, o sea, función visual, y los folículos inferiores es la otra forma de decirle a los tubérculos cuadrigémenos inferiores, que es función auditiva y o también visual. Eso vamos a ver porque ellos en particular, los inferiores, tienen una capacidad polimodal para funcionar, dependiendo de cómo sean estimulados, o son básicamente auditivos, pero pueden ser auditivos y visuales, pero en cambio los tipo 1, los superiores, sí son 100% de estímulos visuales. Por lo tanto, estos de aquí, la médula espinal, la de los ganglios basales, la de la sustancia nigra y la de los folículos superiores e inferiores, tendrían que ser ¿de qué tipo? Tipo 2, serían inhibitorias, pero ya no serían simétricas, sino asimétricas. O sea, se comportaban estructuralmente como si fueran excitatorias, pero funcionalmente como inhibitorias. Repito, estas en particular se comportarían estructuralmente por su asimetría como si fueran excitatorias, pero funcionalmente como inhibitorias. ¿Sí me hice entender? Sí, ¿seguro? ¿Seguro? Ok. Las postsinápticas, estas son interesantes. Las postsinápticas se dividían en si eran perforadas o no perforadas. Borro la primera, sí. Las perforadas significan que su terminal postsináptico, como está perforado, o sea, imaginémonos que este es el terminal postsináptico, es discontinuo. Discontinuo porque no está continuo. O sea, no hay, vale la redundancia, continuidad. No sé si me hago entender. Entonces es discontinuo porque tiene perforaciones. Por lo tanto, por eso se llaman perforadas. Porque su membrana está discontinua. ¿Sí? Estas sinapsis en particular se encargan o tienen su función predominante en el proceso de sinaptogénesis y en la plasticidad cerebral. El concepto de sinaptogénesis, ya lo vimos en la clase pasada, es una parte importante de la... Caramba, se me fue la palabra. De las fases de la embriogénesis del sistema nervioso central dentro del proceso de organización. ¿Se acuerdan que hablé dentro de las 4? Laminación, apoptosis, diferenciación y proliferación de la neuroglía radial, y había un cuarto que era la sinaptogénesis. O sea, la capacidad que tienen recién, después del 5º mes del embarazo, antes de que el niño nazca, la capacidad que tienen las neuronas que ya se formaron para provocar sinapsis. Pero recuerden que brutal y estúpidamente hablando, lo fisiológico es que cada 100 neuronas sinaptizadas, o sea, cada 100 sinapsis, mueren el 40%. O sea, nos queda cualquier cantidad de poquito. Y ese poquito es el que hay que mantener toda la vida. ¿Se acuerdan que dije eso? Ok. Estas sinapsis, las perforadas, en particular, están ubicadas en el hipocampo. Pero van a salir, ¿no? Tienen que salir. Salen. Recuerden que el hipocampo es una estructura noble que es la que maneja básicamente la parte más importante de la memoria de reciente adquisición. O sea, memorizo, leo algo, me lo grabo, lo repito, bla, 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 y lo transformo en memoria de corto plazo, luego se transforma en mediano plazo, y si lo sigo dando y le sigo dando y le sigo dando lo mismo, se transformará quizás en el futuro en una memoria de largo plazo. ¿Ya? Entonces, es obvio asumir que esta estructura, a pesar de que funcionalmente es normal que sirva para la memoria, pero a medida que nosotros vamos envejeciendo, obviamente el hipocampo se va atrofiando. Pero a más de la atrofia va a haber una ausencia, o sea, se van a atrofiar, ¿qué cosa? La sinapsis perforada propiamente del hipocampo. ¿Ya? Eso explica que los ancianos tengan menos memoria de retención. O sea, abuelito, ¿dónde dejaste las llaves? Chuta madre, las dejé en algún lado, pero no recuerdo dónde.
¿ya? Y después de 5 minutos quizás se acuerde. ¿Es Alzheimer? No. ¿Está demente? No. ¿Está cucú? Menos. Cucú está correa, pero ya está teniendo deterioro de las memorias, de las neuronas con sus sinapsis hipocampales. ¿Sí? Ok. Pero, maldita sea la suerte, las neuronas, las sinapsis estas perforadas son las que tienen menor número. Es la segunda vez que escucho un bostezo. No sé si fue con ustedes o con el otro grupo. Es la segunda vez que escucho un bostezo. No tienen idea el maldito puto dolor que tengo ahorita. O sea, si hubiera una calificación, y hay una calificación de Fisher y Trauss, que si lo califican del 1 al 10, yo tengo 438. O sea, no tienen idea el esfuerzo hiperhumano que estoy haciendo aquí. Si no me interesara darles clase, y no me interesara la docencia, y creo que se dan cuenta que me encanta o no, ya, me encanta, más que el sexo. Bueno, lo comparto, depende del momento. En el momento del sexo me olvido de la academia, en el momento de la academia me olvido del sexo y no tanto, dependiendo de quién esté pensando, y maldita sea estoy pensando en otra persona. Me olvidé lo que iba a decir. Esto es estatal no por universidad estatal, sino porque como servidor público yo podría pedir licencia 1 mes, 2 meses, 3 meses, darme un año sabático y me lo siguen pagando. ¿Creen que me encantaría hacer eso? Ustedes que me conocen mediana, ínfimamente hablando, ¿creen que me encantaría hacer eso? No. ¿Y saben por qué no lo hago? Porque sé que nadie les va a dar la misma pendejada que yo les doy. Nadie jamás en la vida. O sea, agradezcan que yo estoy aquí parado, que me estoy aguantando el dolor. Ya tengo